God's house and in thy body. Build up my love to thee. That within this perfect vessel, all shall then thy glory see. Your glorious city may appear upon the earth as a lampstand brightly beaming to express to all thy word. Transformado yo seré, coordinado con los santos, en edificación de... Esta es la conferencia hispana en Prosser, Washington, en diciembre 7 del 2013. La compenetración acerca de la experiencia de vida. Amén. Nos regañan los sabios. Con poder fortalecido en el hombre interior, por tu espíritu comprendo tu grandeza y vasto amor, todas tus riquezas tomo, hasta ver tu plenitud, madurando en el fuego, así lo edificas tú. Oh Lord, in our knowledge and experience, we would not exalt thee, but submitting and accepting. Oh Lord, let the body balance us. Fast ahead road. Is increasing this way. By the choice of man Le digo a Marcos supply. que luego ahí And echamos together, otra, day pues by hay que estar day. preparados y ya la conectamos directamente. Oh, freed from self and Adam's nature, Lord, we would be built by thee. Yeah. Give the saints into thy temple, where thy glory we shall see. Hallelujah. Oh, Señor Jesús. Oh, aquí es 4 y 5 de la siguiente manera. Estrofa 3 en español, luego en inglés. La 4 en español, luego en inglés. Y la 5 en español, luego en inglés.
Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Queridos santos, es un placer para nosotros estar aquí con ustedes en esta mañana. It's a pleasure to be here with you this morning. Mi nombre es Alberto Pagán, soy de Puerto Rico, pero vengo de Anaheim. Pero realmente uno está en el cuerpo. Ah, ok. Okay. There you go. Amen. Amen. Sorry about that, saints. Our brother said his name is Alberto Pagan. He's from Anaheim. From Puerto Rico, they came from Anaheim. He was Oh. originally in Puerto Rico and then came to Anaheim. But we are in the body. So Pero estamos en el cuerpo. this weekend we are going to cover this wonderful conference. Este fin de semana vamos a cubrir esta conferencia maravillosa. And now we are going to switch. I'm going to speak Spanish and you're going to speak Ahora English. vamos a cambiar. Él va a hablar español, yo en inglés. El tema general de la conferencia The subject for the general subject for the conference es ejercitarnos para el crecimiento en vida al tratar con los obstáculos que impiden el crecimiento y al seguir la unción. is pursuing the growth in life by dealing with the obstacles to growth and following the anointing. Cuando hablamos de tratar, realmente tenemos que enfocarnos en la meta, When we talk about dealing, we need to talk about the method. the goal. The goal, the goal. La meta es que tener el cuerpo edificado. The goal is to have the built up body. ¿Y cómo se edifica el cuerpo? How's the body built up? Por medio de Cristo crecer en cada uno de nosotros. By Christ growing in each one of us. Al final de la Biblia, el apóstol Juan nos habla en Apocalipsis. At the end of the Bible, in Revelation, the Apostle John tells us, Al principio del libro at the beginning of the book, nos habla de dos cosas. he tells us about two things. La revelación de Jesucristo The revelation of Jesus Christ y el testimonio de Jesús. and the testimony of Jesus. La revelación de Jesucristo es la verdad, lo que Él es, la realidad, la gracia dada a nosotros. Christ is the reality and the grace to us. Pero el testimonio es esa realidad y esa gracia vivida en nosotros. But the testimony is this grace and reality lived out through us. Y cuando uno toca este punto, no puede evitar, si está en el Antiguo Testamento, ir a Génesis 1:26. When you touch this matter, you must touch Genesis 1:26. Si está en el Nuevo Testamento, Efesios 3. And in the New Testament, Ephesians 3. Y quisiéramos empezar por allí, Efesios 3:14 So al we'll go 19. to Ephesians 3, 14, 14 19. through 19. Want to look for those verses? Okay. Por esta causa, ¿qué tal si lo leemos en español? Cuando lo tengan, dicen amén. Efesios 3, We're 14 al gonna 19. speak it in. We're gonna read it first in Spanish. Lo tenemos. Do you have it? Amén. Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones, por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Yeah. So we'll read that in English now. For this cause I bow my knee unto the Father, of whom every family in the heavens and on earth is named,
that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with power through his Spirit into the inner man, Amen. that Christ may make his home in your hearts through faith, Amen. that you, being rooted and grounded in love, may be full of strength to apprehend with all the saints what the breadth and length and height and depth are, and to know the knowledge surpassing love of Christ, that you may be filled unto all the fullness of God. Amen. Amen. En estos versículos, these Pablo nos verses- habla de ser fortalecidos con poder Paul speaks about being strengthened with en power nuestro hombre interior. in our inner man. ¿Para qué? For what? Para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. So that Christ would make his home in our hearts. Y esta experiencia de Cristo es amplia. And this experience of Christ is broad. De hecho, aquí Pablo desafía las leyes de física. Okay. He defies the physics laws. He defies the physics laws. Oh, Physics. here, Paul defies the laws of physics ¿Por qué? Porque habla de 4 dimensiones. because he speaks about 4 things. Nos habían dicho desde escuela intermedia que un cubo tenía 3 dimensiones. In school, they talk about how a cube has 3 dimensions. Pues Pablo habla de 4. But here, Paul speaks of 4 dimensions: Anchura o amplitud, the width, la longitud, the length, la altura the height, y la profundidad. and the depth. Quiere decir que Cristo es arraigado en nosotros de tal manera que llena todo nuestro ser. In this way, Christ is rooted into us in such a way that he becomes our entire being. Pero para esto Él tiene que sacar lo que estorba este espacio. But we need to it needs to be removed in us the things that occupy this space. Y este es el tema de tratar con esos obstáculos. And so this is the subject of dealing with these obstacles. Y aquí dice, hasta toda la plenitud de Dios, And it says, unto all the fullness of God, que es la iglesia en Efesios 1:23. which is the church in Ephesians. La iglesia es la plenitud. The church is the fullness. Así es que lo que el Señor logra por medio de ganar nuestro corazón es producir el cuerpo, producir la iglesia. So that what the Lord gains in gaining our heart is the church which he produces. Nosotros tenemos 2 escudos para no avanzar el crecimiento en vida. We have 2 Shields. shields that hinder our growth in life. Si hablamos de la experiencia de el personal, If we speak about our personal experience, decimos, la vida lo hará. la vida. Lo hará. The life will do. Life will do it. Life will do it. Pues, Si hablamos del cuerpo, if we speak about the body, nos volvemos muy espirituales and we're very spiritual, y decimos hasta que todos lleguemos. we'll say until we all arrive. Entonces no queremos realmente tomar la iniciativa. So we need to take the initiative. Pero aquí estamos en este fin de semana para avanzar. But we're here this week to advance. Y esto nos lleva a Efesios 4. So this brings us to Ephesians 4. Y aquí Pablo habla de crecer And here Paul speaks about en growing. el versículo 15. In verse 15, Dice, crezcamos en todo. it says, Verse 15. but holding to truth. Growing. What? Crezcamos en todo. That we would grow up into him in all things. Amén. Pero ¿para qué? But for what? Nos da la respuesta en el versículo 13. The answer is in verse 13. Llegar a ser un hombre de plena madurez. To become a full-grown man. La meta de Dios es que seamos este hombre corporativo de plena madurez, God's goal is a corporate man that's full of maturity, que le expresa that would express him, y que derrota a su enemigo. that would defeat the Y enemy. finalmente lo echa al lago de fuego. And finally, he would be thrown into the lake of fire. ¡Aleluya! Hallelujah! Eso es lo que Dios quiere. This is what God desires. Pero en este fin de semana vamos a enfocarnos en 4 puntos. But in this weekend, we're going to focus on 4 points. El mensaje número 1 que vamos a tocar ya mismo
The first message we're going to touch this morning, tratar con la conciencia. dealing with the conscience. El mensaje número 2, The- obedecer la enseñanza de la unción. Message 2, obeying the teaching of the anointing. Número 3, tratar con la carne. Number 3, dealing with the flesh. Número 4, tratar con el yo. Number 4, dealing with the self. Y esto sale de nuestro crecimiento y experiencia en vida. And this comes out of our growing and experience of life. Pero ya habíamos visto el asunto de dar resolución al pasado una vez somos creyentes. We've already seen the matter of dealing with our past Y aún tratar con el pecado, and dealing with sin, tratar con el mundo. dealing with the world. Y para esto necesitamos que la conciencia. And so for this, we need to deal with the conscience. Pero estas tres cosas están fuera de nosotros. But these things are outside. These earlier mentioned things are outside of Nuestros us. pecados pasados, Our sins, our past, nuestras transgresiones our transgressions, y aún el asunto del mundo. and even the matter of the world. Y en esto es un proceso. Diariamente estamos tratando con esto. And this is a process that we're daily dealing with. Por un lado hay unas etapas, And so we have these stages. pero todas se están dando a la misma vez en nosotros. But also, there's the issue within us. They are occurring at the same time in us. Oh, they're carried out at the same time within us. Y entonces, hermanos, aquí llegamos a algo más profundo que So- tiene que ver con nuestro ser, So, brothers, here we come to something deeper that has to do with our being, nuestra conciencia. our conscience. ¿Qué tal si leemos el título del mensaje número 1 todos juntos? Let's read the title of the message 1 all together. Tratar con la conciencia. Dealing with the conscience. Amén. Y aquí nos habla de 1 de Timoteo 1:19. Here it speaks to us about 1 Timothy 1:19. Y aquí Pablo nos dice manteniendo la fe Here Paul speaks about guarding the faith y una buena conciencia, and a good conscience, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. abandoning which some have become shipwrecked regarding the faith. Así que vemos aquí la importancia de tratar con la conciencia. So here we see the importance of dealing with the conscience. Y en el Romanos 1 dice el conocimiento en cuanto al tratar con la conciencia. And Roman number 1, it talks about the importance of the knowledge of dealing with the conscience. Y aquí vemos que también Pablo habla de unos que no se avergonzaban. Here Paul speaks about some who are unashamed. Y estos son los incrédulos. These are the unbelievers. Los incrédulos no responden a su conciencia. The unbelievers don't respond to their conscience. Quizás en algo, They do something. pero no al nivel que un creyente debe hacerlo. They have some feeling, but not at the level a Christian should have. ¿Y cuál es el nivel que el creyente debe ejercitar su conciencia? But at what level should a believer exercise his conscience? Aquí en Hechos 24:16, Here in Acts 24:16, Pablo nos habla de su testimonio. Paul speaks about his testimony. Y él dice, procuro tener siempre He says, I endeavor to always have una conciencia sin ofensa a conscience without offense ante Dios before God y ante los hombres. and before man. Así que Pablo se ejercitaba en el asunto So Paul exercised himself de tener una conciencia sin ofensa. in the matter of having a conscience without offense. Yo no puedo decir eso, I can't say this, pero puedo decir que estoy en camino de but I can say I'm on the way. tener esta conciencia On the way to having this kind of conscience. sin ofensa delante de Dios Without an offense before y God delante de los hombres. and before man. Y esto es un proceso paulatino. This is a gradual process. Inicialmente, nuestra Initially- conciencia es alumbrada en cosas grandes. Our conscience shines on the big things, Y podemos tratar con ellas. and we can deal with them. Pero más adelante empieza a alumbrarnos en cosas más pequeñas. But as we go on, it begins to shine on smaller things. Y las hermanas empiezan a observar, the sisters, The sisters begin to observe que la tapa del inodoro ya no está arriba, está abajo. The lid of the toilet. they notice that the lid of the toilet is up and not down. Inicialmente, At el esposo first, siempre la deja arriba.
The husband always leaves it up. Y no hay una conciencia que toque ese asunto. And he doesn't have any consciousness of this matter. Pero aún en estas cosas pequeñas, But now in these small si things, estamos delante de Dios, if we're vamos exercised a before ser God, alumbrados. we'll become enlightened. Aleluya. Hallelujah. El punto número 1 dice que la conciencia tiene un origen, el origen de la conciencia. Point A speaks about the origin of the conscience. ¿Qué tal si leemos el 1, antes de la caída allí? How about we read point 1, 1 and 2, 1 and 2. 1 y 2. Antes de la caída, el hombre tenía una conciencia, aunque su función no se había manifestado. Después de la caída, cuando el hombre se escondió en la presencia de Dios, su comunión con Dios quedó frustrada y su intuición se inestabilizó, pero su conciencia empezó a funcionar. Before the fall, man had a conscience, but its function was not yet revealed. After the fall, when man hid from the presence of God, his fellowship with God was frustrated, and his intuition became dull, but his conscience began to function. Así que vemos que Dios instaló la conciencia en el hombre desde el principio, So we see here that God installed the conscience within man from the beginning. pero no estaba activa porque no había necesidad. But it wasn't active because there was no need for it. Es como su automóvil con la alarma. It's like your car with an alarm. Mientras el carro está allí estacionado, la alarma no suena. When the car is there stationed, sitting there, the alarm doesn't go off. Pero si viene algún ladrón a abrir el carro, But if a thief comes to take the car, inmediatamente la alarma suena. immediately the alarm sounds. Pues cuando el hombre cayó, When man fell, la alarma sonó. the alarm sounded. La conciencia se activó The conscience activated. y vino a ver que estaba desnudo And man saw that he was without clothes. y se escondió. And so he hid himself. Así que vemos que allí la conciencia inmediatamente se activó. So here we see that the conscience immediately activated. Y entonces vemos, en el caso de Caín y Abel, este asunto que hablábamos al principio de la conciencia. So with the matter of Cain and Abel, we see also this matter of the conscience. Abel fue instruido por sus padres con respecto a la adoración de Dios apropiadamente. Abel was instructed by his parents concerning the proper worship of God. Y podríamos decir que Caín también tiene que haber escuchado eso. And surely Cain had also heard this. Pero él decidió simplemente ofrendar según su parecer. But he decided to offer something according to his own thought. Así que aquí vemos, número 1, estaba en su hombre natural, Here we see, number one, he was in his natural man, según su carne according to his flesh, y sin obedecer la conciencia. without obeying his conscience. Y entonces, no sé si ustedes han notado en Génesis 4, So I don't know if you noticed in Genesis 4, pero antes de que Caín mate a su hermano, but before Cain killed his brother, Dios le advierte. God warned him. Caín se molestó cuando Dios no vio su ofrenda con agrado. Cain was bothered when God didn't accept his offering. Y Dios le dice, ¿por qué ha demudado tu semblante? And God asked, why has your countenance fallen? Y le advierte, el pecado está a la puerta, And he warned, sin is crouching at the door. pero tú debes dominarlo. But you must dominate it. Inmediatamente después, mata a su hermano. And immediately after that, he killed his brother. Y aquí, el pecado, esa palabra en hebreo es una fiera esperando. Here we see in the Hebrew that this sin is like a crouching beast. Esperando la oportunidad. It's waiting for the opportunity. Y Caín, por falta de ejercicio de su conciencia, And Cain, because of a lack of dealing with his conscience, continuó la caída de la raza humana. continued the fall of the human race. Y entonces mató a su hermano So he killed his brother, y aún desafió a Dios. and he even defied God. Cuando Dios lo castiga, When God punished him, Él dice, grande es mi castigo, he said, great is my punishment, pero no hay arrepentimiento. but there was no repentance. O sea, cualquiera que me vea me va a matar, He said, whoever sees me will kill me. pero no hay señales de ningún tipo de arrepentimiento. But there's no indication of any sort of repentance.
Esto es el efecto de no obedecer la conciencia. This is the effect of not obeying our conscience. Eventualmente se embota. Eventually, it becomes dull. Igual que la alarma del automóvil, Just like the alarm on the si automobile. usted no la obedece, If you don't obey it, poco a poco va a ir bajando su volumen so gradually the volume will decrease. y se agota. Eventually, it will turn off. Nuestra conciencia es igual. Our conscience is the same way. Vamos a ver más adelante obedecer este sentido. We're going to talk later more about obeying this feeling. ¿Dónde está localizada la conciencia? So where's the conscience located? ¿Qué tal si leemos la B y la 1? So let's read B and 1. The position and function of the conscience. The conscience is in the human spirit. Y aquí tenemos estos dos versículos, Romanos 9:1 y 8:16. So here we have these two verses, Romans 9:1 and 8:16. Y en 9:1 Pablo dice, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. And 9:1 Paul says that his conscience bears witness with him and the Holy Spirit. Y en el 8:16 dice que nuestro espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu. And in 8:16 he says that the Spirit gives testimony together with our spirit. Quiere decir que nuestra conciencia está en nuestro espíritu humano. So this shows us that our conscience is in the human spirit. Y el próximo punto, la conciencia, punto 2, tiene una función triple. And point 2 says the function of the conscience is threefold. Nos capacita a discernir lo correcto y lo incorrecto, It, lo bueno y lo malo. it enables us to know right and wrong, good and evil. Esta es la función básica de la conciencia. This is the basic function of the conscience. Luego nos capacita para saber lo que Dios justifica y lo que Él condena. Later, it enables us to know what God justifies and what He condemns. Vemos que Caín violó estas dos. Cain failed in these two. Y número 3, representa a Dios a regir sobre nosotros. And it represents God in ruling over us. Así es que vemos que la conciencia es muy importante para nosotros So here we see that the conscience is very important to us. en nuestro comportamiento, In our behavior, en la búsqueda de lo que Dios desea in our seeking what God y en desires, nuestro obedecer la voz de Dios. in our obeying God's voice. Y aquí en Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. And Romans 2:15. 2:15 speaks about showing the work of the law written in their hearts, Dando testimonio a su conciencia giving their conscience giving testimony, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. either accusing or excusing the reasoning of their Así conscience. que nuestra conciencia por un lado nos condena cuando algo no está bien, So the conscience on the one hand condemns us, pero afirma cuando algo está correcto. but it also confirms us when we're correct. ¿Y cómo lo sabemos? How do we know? Cuando obedecemos la conciencia, When we obey the conscience, tenemos paz. we have peace. Si no la obedecemos, hay un sentir de desasosiego en nosotros. And when we don't obey it, we have a sense of not being at peace. Y aquí vemos en la letra C que esta conciencia es impactada por las partes internas. And in point C, we see that the conscience is impacted by the other inward parts. ¿Qué tal si la leemos con 1 y 2 seguidos? So let's read 1 and 2 there. Sorry, brothers and sisters. C, 1 and 2, I'm sorry. So let's read C, 1 and 2. La relación que tiene la conciencia con las partes internas. En cuanto a su ubicación, la conciencia está estrechamente relacionada con el espíritu, el alma y el corazón. En cuanto a su función, la conciencia y nuestras partes internas se incluyen mutuamente. Aquí vemos que está
relacionada con las partes internas Here we see that it's related to our inward y parts. que reacciona al influenciar de estas partes internas. And so it reacts and it's influenced by these parts. Nuestra mente, By our mind, nuestra parte emotiva, by our emotion, nuestra voluntad, by our will, aún nuestra comunión y nuestra intuición. and even our fellowship and our intuition. Y aquí en el asunto de la comunión y la intuición nos deja ver qué es un ser humano apropiado. So in the matter of fellowship and intuition, we see what a proper human being is Desde el punto de vista de Dios. from God's point of view. Cuando todo está bien, tenemos la comunión de vida. When everything's good, we have the fellowship of life. Tenemos un andar delante de Dios We have a walk before God, y obedecemos su voz. and we obey His voice. Cuando caemos en pecado, When Cain sinned, when we fall into sin, la comunión de vida se pierde, we lose the fellowship. esperando la confesión. Waiting for confession. Y entonces la intuición se activa So the intuition becomes active, y el sentir de vida nos deja ver que estamos mal. and the sense of life helps us see that there's something wrong. Y la conciencia nos alumbra. And this conscience enlightens us. Pero hay ocasiones que no queremos hacer caso a nuestra conciencia. But there's times when we don't want to pay attention to our conscience. Y si no hacemos caso a nuestra conciencia, eventualmente nuestro sentir de vida va a ser menor y menor. But as we fail to take care of our conscience, our sense of life will become less and less. Y no sabemos qué nos pasa. And we don't know what happened. Pero tenemos un caso en Lucas 15 que nos alumbra. But we have a case in Luke 15 that enlightens El us. hijo pródigo, The prodigal son. que fue cayendo poco a poco. He was falling little by little. Pero hay un versículo que dice, y volviendo en sí. But there's one verse that says, when he came to himself. ¿Qué quiere decir volver en sí? What does it mean to come to El yourself? sentir de vida alumbra en nosotros a través de la conciencia. And it means that the sense of life enlightens us through the Así que conscience. vemos que estas partes influyen mutuamente So para nosotros avanzar en el crecimiento en vida. we see how these parts interact with one another for our growth in life. Y ahora entramos al asunto del gobierno, Now we come to the matter of government. la letra D. Letter D. La relación de la conciencia con el gobierno. The relationship of the conscience with government. Inicialmente el hombre estaba bajo el gobierno de Dios. Initially, man was under God's government. Adán escuchaba la voz de Dios en el huerto. God listened to the voice. Adam listened to the voice of God in the wilderness and the Luego, garden. cuando el hombre cayó, But when man fell, cayó bajo el gobierno de su conciencia, he fell to be under his conscience, el autogobierno. the self-government. Y en el caso de Caín y otros casos después, el hombre sigue cayendo. And in the case of Cain and other cases, man kept falling. Hasta el punto que Dios realmente dice que le dolió en su corazón haber creado al hombre. Until it got to the point that God said it grieved him in his heart that he had made man. Pero Noé halló gracia. But Noah found grace. Y entonces después del diluvio Dios establece otro tipo de gobierno. So after the flood, God created another kind of government. El gobierno del hombre sobre el hombre. The government of man over man. ¿Qué tal si leemos el 1 aquí? So let's read point 1 here. Debido a la caída, Dios estableció en el hombre la ciencia para representar a Dios, a regir sobre el hombre. El punto 2. Point El 2. hombre cayó de estar bajo el gobierno directo de Dios al autogobierno y luego del autogobierno al gobierno del hombre. Y vemos que Pablo aún exhorta en Romanos 13:1 We see that Paul exhorted in Romans 2, 13:1 a someternos a las autoridades superiores. that we need to submit ourselves to the authorities over us. ¿Se imaginan ustedes que no hubiese ley aquí en Washington? If there was no, imagine if there was no king, Ley. law here in Washington, ¿Cómo sería vivir aquí? how would life be here? No se podría. It would be impossible. Así que Dios establece este asunto del gobierno humano So God established the matter of human government para preservar la humanidad to preserve humanity y eventualmente volverla así.
and eventually move him back to himself. Y el punto número 3, ¿lo leemos? So let's read point 3. La intercesión de Dios debe recobrarnos, ser perdonados directamente por Él, pero como un paso intermedio debemos ser recobrados primero a nosotros mismos. Eso es repetirnos por la conciencia. Y en ese paso estamos nosotros hoy. And in this step, we are today. ¿Cuánto obedecemos nuestra conciencia? How much do we obey our conscience? Por ejemplo, hay cosas sencillas que hacemos constantemente y no nos damos cuenta, So there's simple things that we do all the time that we don't even think about, que ofenden a Dios. that offend God. Pero nuestra conciencia no está sensibilizada hasta ese punto todavía. But our conscience is not sensitive to this yet. Vamos a ver más adelante que no tenemos que responder a ese sentir hasta que seamos alumbrados. So we will see later on that we need to deal with our conscience to the point that we're enlightened. Pero necesitamos progresar para ser alumbrados. But we need to progress so that we will become more enlightened. Si yo quiero estar bajo la luz de Dios, If I want to be under God's light, pero estoy caminando para alejarme de Dios, but I'm walking away from God, ¿cuándo voy a llegar a la luz de Dios? when will I arrive under God's light? Así que necesitamos realmente ser estos que se presentan delante de Dios So if we really want to be in God's presence, y que nos escudriñe, and be searched, nos escudriñe en cada momento. He searches us in every moment. Pero aquí entra el asunto de nuestra confesión But we come to the matter of the confession. y caemos en uno de dos extremos. And so we fall under two extremes. O nuestra confesión es muy superficial, Either our confession is very superficial, perdona todos mis pecados, Señor, Lord, forgive me of all my sins, o es demasiado específica. or it's too specific. Señor, perdona que anoche dormí 7 horas. Lord, forgive me that yesterday I slept for 6 hours. Yo quería dormir 6:30. I needed to sleep 6.5. O sea, estos dos extremos vamos a ver más adelante que ambos están mal. We see that later on we'll see these two extremes are both bad. Pero en la medida en que nosotros nos demos para crecer en vida, But in order for us to grow in life, la conciencia va a ser más fina en su función. the conscience will become more fine in its function. Y entonces vamos a ser unos creyentes apropiados. And in this way we'll become proper believers. Amén. Amen. ¿Leímos el 3? Sí. El 4, por favor. Point 4. ¿Cómo hacemos esto? How do we do this? No sé quiénes han tenido la experiencia de ir a alguna tienda I don't know if you've had this experience of going to a store y usted paga algo que compró and you go to buy something y le devuelven dinero de más. and they return too much change to you. Y allí nuestra conciencia es inmediatamente probada. Instantly our conscience is activated. Señor, gracias por estos $20 que yo no contaba con ellos. Oh, sorry. So we say, thank you, Lord, for this extra money. O el sentir de vida a través de nuestra conciencia Or because of the sense of life in our conscience, nos lleva a devolver el dinero. it causes us to return the money. Y entonces sentimos vida y paz. Then we sense life and peace. Pero no solamente eso, es una oportunidad para predicar el Evangelio. Not only this, it's an opportunity to preach the gospel. Porque la persona que usted le devuelva el dinero se va a quedar así. Because the person who you return the money to is going to be surprised. ¿Por qué? Why? ¿Qué tiene esta persona de diferente? What is different about this person? Entonces usted le puede hablar de este asunto del gobierno. So we can talk about this to them about this matter of Yo vivo government. por un gobierno más elevado que el gobierno del hombre. I live under a government that's higher than human government. Por mi conciencia. By my conscience. Y puede ser que él le diga, pero yo tengo una conciencia también. Perhaps they'll tell us, well, I have a conscience too. Dice, pero mi conciencia ha sido alumbrada por Dios. But we can say my conscience has been enlightened by ¿Qué tal God. la tuya? What about yours?
Entonces podemos dar testimonio so we can give a testimony de este Cristo que crece en nosotros. of this Christ growing in us. Aleluya. Y eventualmente Dios quiere volvernos a ser gobernados directamente por Él. Eventually, God wants to recover us to be governed directly by Llegará el Him. día en que no hará falta la conciencia, A day will come when our conscience has no fault, porque vamos a estar bajo el reino. because we'll be under the law. Reino. Under the government, The kingdom. the kingdom, We're going to be in the kingdom. because we'll be in the kingdom. Y allí no hace falta la conciencia. And there's no need of the conscience there. Aleluya por este. Y aquí nos lleva entonces a ver el sentir de la conciencia en el punto E. So we come to point E, the feeling of the conscience. La letra A dice, la conciencia es la ventana de nuestro espíritu, Point A says the conscience is the window of our spirit, tal como el ojo es la ventana de nuestro cuerpo. just as the eye is the window of our body. Yo digo que yo recibí al Señor el 3 de julio del 84. I received the Lord July. I say that. What? I say that. I say that I received the Lord July 3, 1984. Pero no sé si eso es cierto, But I don't know if this is true, porque como 6 meses antes, because 6 months earlier, yo empecé a leer la Biblia I began to read the Bible, y empecé a ver el vivir humano apropiado versus mi vivir. and I began to see the proper human life in contrast to my life. Y fui viendo que mi vivir no era apropiado. And I began to see my life wasn't proper. Así que yo no puedo decir ciertamente en qué tiempo de esos 6 meses yo recibí al Señor. So I can't say for certain what time in these 6 months I received the Lord. Ese día yo solamente me puse en pie On that day I stood up y oraron por mí. and they prayed for me. Pero ya mi conciencia había sido comenzada a alumbrar por Dios. But already my conscience was beginning to be enlightened by God. Así que eventualmente, una vez tenemos esa experiencia inicial, Dios quiere avanzar en nosotros. So once we have this initial experience, God wants to advance in us. La letra B dice, tal como la ventana no tiene luz en sí misma, Point B says, just as the window itself has no light, la mayoría de los sentimientos en nuestra conciencia most of the feelings in our conscience provienen de las partes que la rodean. come from the surrounding parts. La mente, The mind, la parte emotiva, the emotion, la voluntad, will, la intuición, intuition, la comunión, fellowship, la vida de Dios the life of God, y el Espíritu de Dios. and the Spirit of God. Que no podemos decir que la conciencia no tiene sentimientos en sí misma. We can't say that the conscience has no sense in itself. Pero sí que es influenciada por todas estas partes que la rodean. But it's very influenced by these parts that surround it. De aquí que vemos que la conciencia es un órgano muy importante para nuestro crecimiento en vida. So we see that the conscience is very important for our growth in life. Y aquí el punto 2, So here in point 2, la conciencia tiene 3 clases distintas de sentimientos, the conscience has 3 different kinds of feelings. los que se relacionan con el pecado. Towards sin, En este punto también es un asunto progresivo. and this is also a progressive matter. Alguien puede recibir al Señor Somebody can receive the Lord y aún seguir, digamos, fuma cigarrillos y sigue fumando. and he can continue smoking. No hay un sentir de que eso no es apropiado, He has no feeling that this is inappropriate. pero eventualmente él progresa But eventually he en el progresses, asunto de su conciencia con el pecado. and the matter of his conscience activates Y un regarding it. día es alumbrado. And one day he's enlightened. Si antes de que eso suceda, Before this happens, nuestro hermano Jonathan viene our brother John also dice, tú no debes fumar, eso no es apropiado. could say, you shouldn't smoke, this isn't proper. Puede ser que el hermano deje de fumar, And maybe the brother stops smoking, pero también deje de crecer en vida. but neither does he grow in life. Porque entonces todavía no tiene la madurez en la conciencia Because he still doesn't have the maturity in his para conscience poder saber lo que pasó con él. to know what happened to him. Vamos a ver eso más adelante también. We're going to talk more about this later on. Los que se relacionan con el mundo son los segundos tipos de sentimientos. Another type of feeling is toward the world. Y aquí es lo mismo. And here it's the same. ¿Qué es el mundo?
What's the world? El mundo en un sentido es el cosmos satánico, The world is the satanic system, pero por otro lado está en todo lo que nos rodea. and it's in everything that surrounds us. Y el mundo nos usurpa. The world usurps us. Pero en la medida en que crecemos en vida, And to the degree we grow in life, nuestra conciencia va siendo alumbrada our conscience will become more y enlightened, vamos saliendo de las cosas del mundo. and we will begin to leave the things. Estos dos son los más básicos de la conciencia. These are two basic functions, senses of the spirit. Y hay uno más conscience. profundo, But there's one that's deeper. que aquí dice los que se relacionan con todo lo demás, aparte del pecado y del mundo. And so it says, and towards things apart from sin or the world. Esto requiere una conciencia muy fina, This requires a very fine conscience, porque está hablando ya de asuntos muy sensitivos, because it's talking now about very sensitive things de nuestro comportamiento. regarding our behavior. Uno muy sencillo es recoger nuestra habitación. One simple one is packing up our room. Esta mañana tuve una experiencia. Did you have this experience this No, morning? yo tuve una Oh, I experiencia. had this experience this morning. Yo recogí mi cuarto, I began to pack up my room. desconecté mi computadora, I disconnected my computer puse el cable allí en el gabinete, and I put it in the cabinet porque lo voy a usar más tarde, so I could use it later. y lo desconecté. I disconnected it Iba a salir, and I went to leave, no debe estar en el piso, and y no debe estar en el piso, it shouldn't be there. no debe estar. El cable no debe dejarse en el piso. Oh, so it shouldn't be left there on the floor. Y tuve que virar, So I had to return, recoger el cable, pick up the tablet, doblarlo, and wind up the cord amarrarlo y ponerlo en su lugar. and put it in its proper place. Eso es algo muy fino de la conciencia. This is something very fine of the Pero yo conscience. estaba tan contento I was so happy porque tenía un ejemplo para ustedes that I had an example for you. y también el Señor me estaba alumbrando en cosas pequeñas. And also that the Lord was enlightening me regarding these fine things. Y para nosotros los varones, el trato con nuestras esposas. For us men, it's also how we relate to our wives. Hay algo que nuestras esposas no entienden. There's certain things our wives don't understand. Cuando Dios sacó la costilla, When God took out the rib, allí se fue toda nuestra sensibilidad. out went all of our sensitivity. Entonces, ustedes dicen, ¿por qué no es sensible? Sometimes you say, why is he so insensitive? Se fue. It went out. Entonces, estamos en el proceso de volver a ganar nuestra sensibilidad. So we're in the process of recovering our Por sensitiveness medio de este trato fino de la conciencia. by means of this fine dealing with the conscience. Y entonces, eventualmente, So- vamos a ser más sensibles hacia nuestras queridas hermanas esposas. So gradually we'll become more sensitive to our wives, our sister wives, Mientras tanto, el Señor está tocando sus conciencias while the Lord is touching our conscience. para ser tolerantes con sus esposas. So we can be more tolerant toward our En lo que wives. ese momento llega. This moment will come. Señor, ¿por qué la toalla está en el piso? Why the towel is on the floor? Oh, why is the towel on the floor? Pero eventualmente la toalla va a estar en su lugar. But eventually it will be in its place. Así que este asunto es fino, hermanos, So this matter is fine, brothers. pero nos lleva a crecer en vida, But it causes us to grow in life. poco a poco, Little by little, diariamente. daily. El Señor se va depositando en nosotros The Lord is depositing himself y into us. podemos responder a cosas muy sencillas. So we can respond to very sensitive things. Aquí habla, yo anoté aquí Jueces 5:15, Here we have Judges 5:15 o 16. 5:15 and 16. 5:15 y 16. Ahí habla de resoluciones de corazón It speaks about resolutions of heart y escudriñamientos de corazón. and about searchings of heart. Quiere decir que el Señor nos va a llevar a ese punto donde nuestro corazón es escudriñado y vamos a tomar acciones con respecto a eso. So this means that there will become a point
where we have searchings of heart and we have to do something about it. Estamos en proceso de venir a ser Dios en vida y naturaleza, So- mas no en la deidad. So we are in the process of becoming God and life in nature, but not in the Godhead. Otro asunto fino es nuestras peculiaridades. Another fine point is our peculiarities. Usted llega a la conferencia, You come to the conference, hay un hermano Ujier allí en el estacionamiento. Anoche. there's a brother here who's the usher, Le dice, estaciónese allí. and he says the seats are over there. Parque. Oh, park over there. Pero usted quiere estacionarse allá But you want to park over here, por su peculiaridad. because of your peculiarity. Y usted va y se estaciona allá. So you go and park there, Y viene y disfruta la conferencia. and you come and you enjoy the conference. No se da cuenta que el hermano Ujier está atribulado por usted. Not realizing that the brother's bothered because of you. Pero llegará el momento But a time will come que va a decir, estaciónese allí. when you will park there, Y usted va a decir, amén. and you will say, Amen. Esto es un trato muy fino de la This conferencia. is a really fine dealing by the Lord. ¿Qué tal si leemos la F todos juntos? How about we read La sensibilidad y la debilidad de la conciencia y la acusación y el ataque de Satanás. Uno nos habla de la condición normal de un creyente. One speaks about the normal feeling of a believer. Una conciencia sensible es el resultado de tratar con la conciencia de manera seria y cabal. A sensitive conscience is the result of a serious and thorough dealing, which is proper and normal. Lo cual es apropiado y normal. Which is proper and normal. Y el 2, una conciencia débil. 2, a weak conscience Es una conciencia demasiado sensible is an oversensitive conscience que resulta de tratar excesivamente con la conciencia, that results from overdealing with the conscience, lo cual es anormal. which is abnormal. Escuchamos de un caso a través de los mensajes We heard of a case de este hermano que consideraba un pañuelo como parte del mundo that y se sacaba el sudor con sus mangas. a brother considered that a handkerchief was worldly, so he would use his sleeves. También consideraba la cama algo mundano He also considered that the bed was something y worldly, dormía en el piso. so he would sleep on the floor. Eventualmente murió joven Eventually, he died young por el abuso dado al cuerpo, por su abuso al cuerpo. because of his abuse of his body. Y un hermano en una ocasión fue a comprar unos productos a la farmacia. And a sister, A brother a brother, went to the drugstore to buy something. yeah, went to the drugstore to buy something. Compró 5 artículos He bought 5 articles, de los mismos. 5 of the same thing. 3 tenían un precio 3 had one price, y 2 tenían otro precio. and 2 had a different price. Y la cajera le dice, no se preocupe que yo le cobro el más barato. The cashier said, "Don't worry, I'll charge you the lower price." Y él le dice, no, He said, "No, no, no. ¿cuál es el correcto? Which is the correct one?" Señor, no se preocupe, yo le voy a cobrar el más barato. She said, "Don't worry, I'll give you the cheaper one." No, pero yo necesito saber cuál es el correcto. But he says, "No, I want to know which is the correct." La cajera tiene que llamar a la gerente. So the cashier had to call the manager, Y la gerente viene and so the manager came y le dice, señor, and said, "Sir, es política de la tienda cobrar al precio más barato. it's the policy of the store to take the lower price." Y él pagó y se fue. And so he paid and he left, Y se fue en condenación. and he left under condemnation. Al otro día, The next day, llama a la tienda. he calls the store. Si yo tuve esta experiencia ayer He said, "I had this experience y yesterday. todavía siento este sentir I still have this feeling, y yo necesito saber cuál es el precio de este producto. and I want to find out what's the price of this product." Y la gerente que lo había atendido And the manager fue la que contestó el teléfono. was the one
who he had talked to before, was the one who answered the Dice, phone. Señor, ya le dije, no se preocupe, tranquilo, no hay ningún problema. And he said, "Sir, don't worry, it's taken care of, no problem." Entonces aquí vemos un caso de una sensibilidad extrema So here we see the case of an extreme sensitivity que es usada por Satanás. that's used by Satan. Probablemente este hermano esa noche y esa mañana no pudo orar Probably this morning he couldn't pray porque estaba estorbado en su espíritu por esto. because his spirit was bothered by this. Así que, ¿hasta dónde debe ser el trato de nuestra conciencia? So here we see the matter of dealing with the conscience. Debe ser, ¿hasta dónde debe ser? The degree to which we need to deal with the conscience. Debe ser hasta el grado en que recibamos luz de parte del Señor. It should be to the degree that we receive light from the Lord. ¿Qué tal si leemos el 3 seguido? How about we read point 3? Para acusarnos y atacarnos. Por tanto, necesitamos de la sangre a fin de vencerlo. Amén. Amen. Nunca, nunca, nunca Never, se never, olviden never de la sangre del Señor. forget about the Lord's blood. Hay asuntos en nuestra conciencia There are matters regarding our conscience que ya fueron confesados that have already been confessed, y vuelven a nosotros. and they return to us. Y sabemos que fuimos perdonados de parte de Dios. And we know that we've been forgiven by God. Pero Satanás vuelve y los trae. But Satan brings them back. Entonces, Apocalipsis 12:11 dice que le vencemos por medio de la sangre del Cordero. So Revelation tells us that we overcome by the blood of the Lamb. Oh, la sangre del Cordero. The blood of the Lamb. El enemigo lo acusa injustamente. La sangre del Cordero. If you are accused of failing. If you're accused of failure, we have the blood of the Lamb. Si lo acusa justamente, If we're accused justly, ¿qué tenemos? what do we have? La sangre del The Cordero. blood of the Lamb. Aleluya. Amen. Gloria al Señor por su sangre. Praise the Lord for His blood. Y aquí, al final del versículo, Here at the end of the verse, dice, y de la palabra del testimonio. and the word of their O sea, testimony. volvemos otra vez al testimonio. So again, we see the matter of ¿Cuál testimony. es la palabra del testimonio? What is the word of their testimony? Es Cristo vivido en nosotros. It's Christ lived out of us, Y no amaron la vida de su alma and not loving their soul life hasta la muerte. unto death. ¿Qué es no amar la vida del alma? What is to love the soul life? Crecer hacia la madurez. Grow It's to grow. as a full grown man. Go into the fullness. Is to grow into the fullness of God. Así que aquí vemos que no podemos admitir las acusaciones, ya sean injustas o justas, de parte del enemigo. So here we see that we shouldn't give heed to the accusations of the enemy, just or unjust. Y en la letra G, hermanos, llegamos a un punto muy importante. So in letter H, we come to a very important matter. ¿Qué tal si los hermanos que tienen el bosquejo en inglés lo leen primero? How about the saints who have the outline in English read it first? Letter G. Letter G. The leakage of the conscience is caused by premature knowledge. We should not accept any feeling that comes from premature knowledge, and we should not respond to any demand that exceeds our growth in life. ¿Qué tal si lo leemos en español ahora? La letra G. How about we read it in Spanish now? El conocimiento prematuro puede producir una brecha en nuestra conciencia. No debemos aceptar ningún sentimiento que proviene del conocimiento prematuro y no debemos responder a ninguna exigencia que excede nuestro crecimiento en vida. Aquí, hermanos, Here, brothers, la clave está en no dar lugar al diablo. we shouldn't give ground to the enemy. ¿Cómo es este asunto de conocimiento prematuro? What's this a matter about premature knowledge? Aquí está este hermano, Here's this brother. él viene apropiadamente vestido a la reunión siempre, He always comes to the meeting properly dressed. pero yo soy un hippie But I'm a hippie, y yo vengo con mi pelo largo, and I come with my long hair me hago mi rabito and my ponytail,
en sandalias, and in sandals, me siento en la primera fila, and I sit in the front row, me suelto el pelo and I let my hair go, y él es estorbado por eso. and he's bothered by this. Y él viene y me llama aparte. And he comes to me and he calls me apart. Dice, mira, así es que uno se viste para la And reunión. he says, this is how someone should dress for the meeting. Y a la próxima semana, And the next week, yo vengo con, en vez de rabo, tengo un moñito, and so instead of a ponytail, porque todavía no tengo para que mi conciencia no ha despertado para cortarme mi cabello. My conscience isn't ready for me to cut my because hair. my conscience hasn't prepared me to cut my hair, Pero vengo con un traje, but I come with a suit, pero no disfruto la reunión. but I don't enjoy the meeting. Eventualmente Eventually, yo me quedo en mi casa I stay home. y vuelvo a mi vida pecaminosa. I return to my sinful life. ¿Qué sucedió allí? What happened there? Una respuesta a un conocimiento prematuro. This was a response to premature knowledge. Pero si este hermano, en vez de hacer eso conmigo, But if this brother, instead of doing this with me, me invita a comer invites me to eat, y hablamos de la reunión, and we speak about the meeting, y quién sabe, quizás yo disfruté la reunión más que él, and who knows, maybe I enjoyed the meeting more than him, pero hablamos de Cristo. but we speak about Christ. Eventualmente ese roce entre los hermanos me va a alumbrar. Eventually, through this fellowship, I'll be enlightened. Y quizás la próxima semana ya mi pelo no está acá, Maybe the next meeting, my hair's está aquí. it's here. Las sandalias ya se fueron. Maybe the sandals. Tengo zapatos, pero no tengo medias. Maybe I have shoes, but no socks. Pero hay un progreso. But this is a progress. Eventualmente la vida va a responder. Eventually, the life will respond. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo la luz. Because I'm under light, Y la luz va a seguir brillando en mí. and the light will keep shining. Brillando en mí. Keep shining. En mis años jóvenes en la vida de iglesia, I know young people in the church. yo era uno de estos hermanos que andaba con una espada aquí. I was one of those brothers who walked with a sword here. Y yo herí muchos hermanos por mi manera tan regia de ser. So I wounded certain saints because of my Strict way of doing. strictness in doing things. Nada de eso funcionó. This didn't work. Ellos estaban disfrutando la reunión. I was enjoying them. Ellos. They were enjoying, Y yo estaba condenado por su proceder. and I was condemned by their behavior. ¿Quién estaba bien? ¿Quién estaba mal? Who's right? Who's wrong? Yo estaba mal. I was wrong Porque yo estaba tratando de que ellos respondieran a sentir de mi conciencia. because I was wanting them to respond to the sense in my conscience. Así que este asunto, por un lado, nos puede matar And this matter can kill us, o nos puede llevar a nosotros a matar a otros. or it can cause us to kill us. Es un asunto muy, muy serio. It's a very serious matter. Nosotros no podemos responder a la imposición de otro hermano. We shouldn't respond to the imposition of another. Y vamos a ver en muchos casos hermanos que tratan de hacer eso. We'll see in many cases brothers who try to do this. Esta semana se acercó una joven a nosotros, This week I was with a young brother among una joven, sí, sí. a sister. Y ella quiere ir a un lugar en 2 semanas. She's going to a certain place in 2 weeks. Y nos preguntó a nosotros si veíamos bien que ella fuera o que no fuera. And she asked us, is it okay if I go or if I... Francamente, yo pensé que ella no debía ir. Frankly, I felt like she shouldn't. Pero por otro lado, On the other side, si el vivir de ella no está a ese nivel, but if her level of life is not there, es un conocimiento prematuro. this would be premature knowledge. Y simplemente le dijimos lo siguiente: And so we simply told her the no following. te podemos decir que vayas, We can't tell you to go, no te podemos decir que no vayas. and we're not going to tell you not to. Simplemente necesitas inquirir de parte del Señor. We encourage you to inquire of the Lord, Y el Señor te va a guiar a qué debes hacer. and the Lord will guide you what. Esa respuesta no es que sea neutral, This isn't a neutral response. pero los lleva a los hermanos a buscar el rostro del Señor. It causes the saints to seek the Lord's face.
De otra manera, no hay crecimiento en vida. Without this, there's no growth in life. Puede ser que ella vaya al Señor y sienta que no le habla. And maybe she'll go to the Lord and sense that the Lord doesn't speak to her. Y pudiera ser que vuelva donde nosotros. And maybe she'll come back. Entonces, quizás hay un poco más de apertura para un poco más de luz. So maybe there will be a little more opening for a little. Pero ¿cómo yo debo hacerlo? How should I do this? ¿Qué tal si le hacemos varias preguntas? I should do this by asking her some questions. ¿Qué tú vas a hacer en este lugar? What are you going to do in this place? ¿Qué tú piensas que vas a ganar? What do you think you're going to gain? Y probablemente eso le va a permitir ser alumbrada. And probably this will help her to be enlightened. O sea, por un lado, no somos negligentes en el pastoreo, So we're not directing in our fellowship, pero por otro lado, no nos enseñoreamos de los hermanos. but we're teaching the brother. We're not lording over them. We're not lording over them. Oh, but we're not, lording it over. Así que este asunto es muy delicado, So this is a very delicate, pero es muy importante para que podamos crecer hacia la cabeza. but it's very important for our growing into the head. A un hermano entre nosotros, There's a brother among us, mayor. older. Este hermano recibió al Señor This brother received the Lord en casa at his home, de una mujer in the home of a sister, que a lady no era su esposa. that was not his wife. Pero él tuvo una salvación dinámica. But he had a dynamic Y salvation. ese mismo día, él se bautizó And that very day he was y baptized. cortó con esa relación. And he ended this relationship. Pero todavía fumaba. But he kept on smoking. Y él lo íbamos a buscar a su casa. ¿Y cómo se esconde alguien que fuma? And We were to pick him up. so we would go to his house, Y el olor de la ropa. and there was this smell on his clothes. Un día yo pasé y él no me estaba esperando. One day I was walking, and he wasn't expecting Y me. estaba fumando en la puerta. And he was smoking in the door. ¿Sabe lo que yo hice? You know what I did? Yo seguí de largo. I just kept walking. I was driving. Oh, I kept driving. Y volví a rato. And I came back a little later Porque yo sabía que él me había visto. because I knew he had seen Pero me. él nunca supo que yo lo vi. But he never knew that I saw him. Y lo recogí. Ya no estaba fumando. So I picked him up. Pero su He ropa wasn't- he decía que wasn't estaba smoking, fumando. but his clothes told me so. Al tiempo, After a while, él se monta al carro, su ropa no huele. eventually his clothes stopped smelling. El crecimiento en vida llegó al nivel The growth in life grew to que él dejó eso. grew to the point that he stopped smoking, Más nunca. and he never returned to smoking. ¿Qué hubiese pasado si yo le hubiese tratado de infundir el asunto de dejar el cigarrillo? What would have happened if I would have tried to infuse into him the matter of not smoking? Satanás viene Satan would come. y le dice, tú no sirves para esto. He would say, "You're no good for this." Mira lo que te dijo el hermano Alberto. Remember what the brother Alberto told you. Aquí tú estás fumando. And here you are smoking. Tú no eres digno de ser hijo de Dios. You're not worthy of following the Lord. Y entonces mi conocimiento prematuro infundido en él So my premature knowledge that I imparted lo to him aparta de la vida de iglesia. would cause him to stumble in the church life. Amén. Letra H. Letter H. Si tratamos con todos los asuntos de acuerdo al sentir de nuestra conciencia, nuestro crecimiento en vida aumentará. Bueno, If we deal with all matters according to the feeling of our conscience, our growth in life will increase. y a medida que crecemos en vida, más sensible será nuestra conciencia. And the more we grow in life, the keener our conscience becomes. Ya tocamos este punto. Pero aquí quisiéramos hacer énfasis en el crecimiento. But here we have an emphasis on the growing. Bueno, aquí no estamos meramente para hablar de cosas negativas. Here we're not here to just speak about the negative things. Estamos mostrando aspectos de nuestro vivir We're showing aspects of our living que son obstáculos that are obstacles para que Dios crezca en nosotros that the Lord would grow in us, para obtener su cuerpo. that He would obtain His body. Así que la meta del Señor es obtener su cuerpo So the goal of the Lord is to obtain His body para
su expresión for his y expression, para derrotar a su enemigo. and to defeat his enemy. La letra I. Letter I. Mientras más crecemos en vida, The Más- more we grow in life, más el Espíritu nos alumbra the more the Spirit will enlighten en nuestra conciencia. us in our conscience. Y mientras más el Espíritu nos alumbra, And the more the Spirit enlightens us, más creceremos en vida. the more we will grow in life. Así que aquí vemos un ciclo. So it's a cycle. Luz, Light, confesión, confession, la sangre, the blood, crecimiento, growth, más luz. more light. Y vamos creciendo en vida de esa manera. And so we continue growing in life in this way. Ustedes saben, volviendo al caso de los hippies, So let's return to the case of the hippies. ustedes saben que hubo algunos hippies en el recobro del Señor You know that there's some hippies in the Lord's recovery que llegaron a ser colaboradores de este ministerio, that became co-workers in the ministry porque nadie nunca trató de cortar su trato con el Señor. because nobody tried to cut off their fellowship with the Lord. Eventualmente su vida creció hasta tal grado Eventually, their life grew to the point que fueron dones para el cuerpo. that they were gifts to the body. ¿Y qué tal de Pablo? And what about Paul? El religioso más grande de la era, He was the most religious one of his age, pero vino a ser el ministro de la era. but he became the minister of the age. ¿Por medio de qué? By means of what? Por medio de ser alumbrado, By being de enlightened, crecer en vida by growing in y de life, recibir esta revelación. and receiving this release. Aleluya. Amen. Letra J. Letter J. El sentir de la conciencia proviene del conocimiento espiritual, The feeling of the conscience comes from spiritual knowledge, no meramente de un entendimiento mental not merely mental understanding o comprensión de las verdades bíblicas, or comprehension of biblical truths, sino del entendimiento y de la comprensión de la realidad de Dios but the understanding and realization of God y de todas las cosas de Dios mediante revelación. and the things of God through revelation. Y aquí un ejemplo es, digamos, una hermana que da un testimonio en la reunión. Here's as an example, is a sister who gives a testimony in a meeting. Hermanos, a mí me gustaba la ropa de tal manera, She says, I like clothes in a certain way, pero fui alumbrada por el Señor que me debo vestir de esta manera. but I feel by the Lord that I should dress in this way. Y una hermana que la escucha And a sister hears her, aplica eso de manera objetiva, and she applies this in a objective, objective way. y empieza a vestirse como la hermana, empieza a vestirse And como so la hermana, she's taking from the sister sin tener la luz del Señor. without having the sense from the Lord. Eventualmente eso va a traer muerte, Eventually, this will bring her death porque no es conocimiento espiritual, because it's not spiritual sino es un knowledge; meramente conocimiento mental. it's merely mental knowledge. Ahora, si esa hermana es tocada por el testimonio de la hermana, So there's a sister who's touched by the sister's testimony, hasta el grado de que tiene que hacerlo, and to the degree that she should do so, entonces puede ser un crecimiento en vida. this gives her growth in life, Les narro una experiencia. an experience. Una vez un hermano dice que él estaba en la fila del banco A brother was in the line at the bank, y como quedaba cerca de su casa, he was close to his house. and it was close to his house. Él fue en pantalones cortos He walked there with shorts y sandalias. and with sandals, Estaba en la fila tranquilo. and he was sitting there in the line. De momento mira y la única persona vestida así era él. And he looked around, and he was the only one dressed that way. Y él dice, probablemente yo soy el único creyente aquí. And he thought, I am probably the only believer, Y miren cómo yo estoy vestido. and I come dressed this way. Y él dijo este testimonio And one day he gives a testimony, y yo le escuché and I heard this, y yo dije, eso es algo extremo. and I thought, this is too extreme. ¿Saben qué? You know what? Como a los 6 meses, After 6 months, yo tuve months, exactamente la misma I experiencia. had the same experience, Exactamente igual. exactly the same. Estaba en un sitio I was in a place cómodamente vestido dressed in that y way, cuando yo miré,
And when I looked around, I saw myself. I was the only one. Entonces el Señor me alumbró. So the Lord enlightened me. Pero en aquel momento era extremo para mí. But in that moment, earlier moment, it was extreme for me. Pero ahora era mi ganancia, mi crecimiento en vida. But Ahora my now it was my my growth in life. experience through the growth in life. Así que este asunto, hermanos, es progresivo. So this matter is progressive. Y el Señor poco a poco nos va a guiar So the a Lord will buscar su rostro aún en las cosas pequeñas. little by little guide us in the small things. Y aquí llegamos a un punto muy grande. So here we come to a big point. El sentir de la conciencia, letra K, perdón. El sentir de la conciencia produce en nosotros una exigencia, The feeling of the conscience causes a demand within us, pero a la vez nos suministra la gracia but it brings with it a supply of grace que satisface tal exigencia, that can meet this demand, haciendo que crezcamos en vida. causing us to grow in life. Y quisiéramos leerle algo del libro de experiencia de vida. I want to read to you a little bit from the book, The Experience of Life. Debemos estar agradecidos con el Señor We need to be thankful to the Lord porque aún nuestra fe y obediencia provienen de Dios. because our faith and obedience comes from God. No necesitan nuestra lucha ni nuestro esfuerzo. It doesn't need our struggling. Normalmente, Normally, cuando el sentir de la conciencia when the sense of life, of the corresponde conscience, al crecimiento en vida, corresponds to the growth in life, espontáneamente tenemos fe spontaneously we have faith y nos sometemos en obediencia. and we submit in obedience. Si alguna vez un sentir de la conciencia If one time the feeling of the conscience sobrepasa nuestra confianza goes beyond our trust en la provisión de la gracia de Dios in the provision of God's grace y nuestra habilidad para obedecer, and our ability to obey, es un sentir prematuro this is a premature feeling y prueba and tests que nuestro crecimiento en vida and proves that our growth in life no ha alcanzado esta etapa. has not reached this stage. En ese caso, In this case, debemos escondernos bajo la sangre we need to hide ourselves under the y blood esperar hasta que nuestra vida avance a esta etapa. and wait till our life advances to this stage. Entonces, espontáneamente tendremos suficiente fe And then we will spontaneously have sufficient faith para aplicar la gracia de Dios to apply the grace of God y obedecer el sentir de la conciencia. and obey the feeling of the conscience. En Efesios, In Ephesians, Pablo habla de una iglesia pura, Paul speaks about a pure church mancha y sin arruga. without spot or wrinkle. ¿Ustedes creen que la iglesia es sin mancha y sin arruga hoy? Do you think that the church is without spot and wrinkle today? No. No. Pero Dios se añade como la gracia. But God is adding himself Y as cuando grace. mira la iglesia hoy, And when we see the la ve church sin today, mancha y sin arruga. it will be without spot and wrinkle. Así que eventualmente la iglesia va a venir sin mancha, a ser sin mancha, sin arruga. So eventually the church will be without spot and wrinkle. Pero hoy Dios aplica la gracia a nosotros. But today God is applying grace Así to que hay una us. exigencia There's a demand. que no podemos cumplir. If there's a demand we can't fulfill, Es el caso en Hebreos. there's a case in Hebrews Dice que nos acerquemos confiadamente that says that we come confidently to the throne. al trono. To the throne. ¿Al trono de qué? The throne of what? De la gracia. The throne of grace. ¿Para qué? For what? Para recibir misericordia. To receive mercy. ¿No le llama la atención este asunto? Has this ever caught your Es attention? el trono de la gracia, This throne of grace, pero nosotros, antes de la gracia, but before grace, necesitamos la misericordia. we need the mercy. Recibimos la misericordia, And recibimos la when we misericordia receive the mercy, y hallamos gracia. we find grace. Es como que nos acercamos, It's as if we're approaching, pero todavía hay un abismo. but there's still a chasm, Y la misericordia cubre esa distancia. and the mercy covers this distance, Y hallamos gracia. and we find grace. Y el resultado de hallar gracia es
And the result of this grace acercarnos con confianza. is that we come forward boldly. En el Antiguo Testamento, los que vieron a Dios caían arrodillados. So, sometimes we come to God bowed down. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. Isaiah said that. ¿Qué dijo? Ay de mí que soy muerto. Oh, he said, "Woe is me, for I am undone," Porque vio a Dios. because he saw God. Pero vino un ángel y lo santificó con un carbón encendido. But an angel came and sanctified him with a burning coal. Pero nosotros en el Nuevo Testamento tenemos gracia. But in the New Testament, we have grace. Usted tiene que ser uno que experimenta la gracia diariamente. We need to be those who experience Sin la grace gracia every no day. podemos ir adelante. Without grace, we can't go on. Usted mira todas las epístolas de Pablo y al final él menciona este asunto de la gracia. Eventually, Paul mentions this matter of grace. Pero ¿por qué Pablo menciona la gracia tanto? But why does Paul mention grace so often? Porque él experimentó la gracia. Because he experienced Él grace. vino a ser una persona de gracia. He became a person of Él grace. era un dispensador de He gracia. was a dispenser of grace. Por lo tanto, exhortaba a los hermanos en la gracia. So he would exhort the saints in grace. Así es que la exigencia siempre trae la gracia para cumplir con la exigencia. So the demand always carries with it the grace to meet the Y demand. Juan 1.14 nos dice que la gracia es ¿quién? El Señor Jesús. Okay. John 1.14. John 1:14 tells us that the grace is the Lord Jesus. Así es que nos acercamos a la gracia. So we draw near to grace. Amén. Sí. Tenemos aquí otra porcioncita. So I'm going to read a small portion. Nuestro problema hoy es que somos desobedientes en el trato. Our problem today is that we are disobedient in the dealing. No es que no tengamos tratos en lo absoluto, It's not that we don't have dealings at all, sino que no somos cabales ni serios. but we are not thorough and serious. O bien no somos cabales Or we are thorough y específicos en el trato, and specific in the dealing, o bien aplazamos el trato. Y postpone. Ok. but we postpone the dealing. Esto disminuye grandemente nuestra obediencia. This diminishes greatly our obedience. Así que actuamos contrariamente a la ley de vida. In this way, we act contrary to the law of life. Nos oponemos a la enseñanza de la unción y ofendemos a Dios. We oppose the teaching of the anointing and offend God. Y nuestra conciencia se vuelve torpe y se insensibiliza. So our conscience becomes insensitive. Nuestro espíritu viene a estar vacío y bajo. Our spirit becomes empty and low. A pesar de que escuchamos mensajes y leemos libros espirituales, And so, in spite of listening to messages and reading spiritual books, incluyendo la Biblia, including the Bible, recibimos poca luz. we receive little light. Estamos sin fruto We're without en fruit nuestro trabajo. in our work, Y toda nuestra condición espiritual and our condition before God permanece seca y débil. remains dry and weak. Este es el otro extremo. This is another extreme. Cuando nosotros no vamos a la gracia, When we come to grace, caemos en esta condición. we come in this condition. Entonces nos alejamos de este asunto de la gracia de Dios. This means that we abandon the matter of the Lord's Y caemos grace. en una rutina. And we enter into a routine. Yo tuve esa experiencia en el 95. I had this experience in 95. Yo estaba en un entrenamiento, imagínense esto, un entrenamiento. I was in a training Y yo no podía disfrutar la palabra. and I couldn't enjoy the word. Y yo veía a los hermanos disfrutando la palabra. And I saw the brothers enjoying the word. ¿Y saben lo que yo pensaba? And you know what I thought? Muchos de estos hermanos están actuando. Many of these brothers, they're just acting. Luego regresamos, Later, we returned volvemos a tomar los mensajes por vídeo and we saw these messages by video de Cantares,
from the Song of Songs. Y mi actitud era la misma. And my attitude was the same. Yo estaba bien. I was okay. I was okay, Y los demás estaban mal. and the others were wrong. Entonces, en una reunión de la mesa, So in one Lord's table meeting, un hermano se puso en pie a brother stood up y trajo un pequeño testimonio and he brought a small con testimony respecto al libro de Cantar de Cantares. regarding the Song of Songs. Oh, hermanos, todo lo que había en mí se cayó. Everything in me fell. Mi amor por el Señor fue tan dulce. My love for the Lord was so sweet. Oh, yo me sentí tan amado por el Señor. I felt so beloved by the Lord. Yo tuve esta experiencia que leímos, I had this experience that we read. totalmente negativa. I was totally Quería negative. estar débil y seco, I was dry and weak, pero no lo percibía. but I didn't perceive it. Yo estaba en las reuniones, I was in the meetings. lloraba en las reuniones, I prayed in the meetings. yo hablaba en las reuniones, I spoke in the meetings, pero el suplir se había detenido but the supply had stopped por causa de mi actitud hacia el Señor. because of my attitude toward the Lord. Pero tan pronto se rompió ese tapón, But as soon as this broke, las cataratas del Niágara de gracia vinieron a mí, the falls of Niagara began to pour into me as grace. as grace. Gracia sobre gracia. Grace upon Gracia grace. sobre gracia. Right? Grace upon Y grace. yo, a la tercera vez, pude disfrutar el entrenamiento de Cantar de Cantar. And so for the third time, I was able to enjoy the training regarding the Song of Aunque Songs. ustedes no saben cuál es mi libro favorito del Antiguo Testamento en este momento. And this is my favorite life study of the Song of El Songs. Cantar de Cantares. Y aquí vemos esta campesina And here we see the country girl que llega a ser una sulamita that becomes a shula por medio del trato by de estas experiencias. means of dealing El trato de la cruz, hermanos. the experience of the cross. No debemos tenerle miedo. We shouldn't have any fear. Eventualmente, el Señor nos aplica su cruz, Eventually, as we apply the cross, pero Él viene como gracia. but it comes with grace. Así que la cruz siempre trae gracia. So the cross always brings Y la cruz junto con la gracia produce el crecimiento. the cross together with grace produces growth. Aleluya. Hallelujah. La práctica al tratar con la conciencia. The practice of dealing with the conscience. Número uno, el objetivo al tratar con la conciencia no es la conciencia en sí misma, sino el sentir normal de la conciencia. The object of dealing with the conscience is not the conscience itself, but the normal feelings of the conscience. Si somos sensibles en nuestra conciencia, vamos a recibir el hablar de Dios todo el tiempo. If we're sensitive in our conscience, we'll have the Lord's presence all the time. Debemos tratar con la conciencia hasta la medida de vida y paz. We should deal with the conscience to the extent of life and peace. Si nuestro trato no trae como resultado vida y paz, significa que no ha sido suficientemente cabal. Anything short of life and peace means that our dealing is not thorough enough. Ya hablamos de este asunto, llegar al grado de experimentar vida y paz. So we need to deal with it to the degree we experience life and peace. A fin de que nuestra conciencia sea sin ofensa ante Dios y ante los hombres, In order for our conscience to be without offense toward es God and man, preciso que confesemos nuestros pecados ante Dios we need to confess our sins before y God apliquemos la limpieza de la sangre. and claim the cleansing of Oh, the la blood. sangre del Señor. Oh, the blood of the Lord. Es posible que también necesitemos hacer restitución ante los hombres. And we may also need to make restitution before man. ¿Qué quiere decir esto? What does this say? Si en nuestro proceder alguien ha sufrido pérdida, If in our if somebody suffered loss because of us, necesitamos hacer esa restitución. we need to make restitution. Pedir perdón, We need to ask forgiveness. puede ser una pérdida económica, If it was an economic loss, pero eso es parte del ejercicio de la conciencia but this para el crecimiento en vida. this dealing with the conscience is for the growth of life. Amén. ¿Qué tal si oramos de dos en dos? How about we pray 2 by 2?
Bye.